Good morning, everyone. We will begin the first hearing of today, which is on access to public information in Latin America. We have 45 minutes for this hearing, and it will be exclusively for a dialogue between those that requested the hearing and the Commission, since there's no state to take any of the time that the petitioners have. I want to thank you for having sent in advance your report, which we have all read, which means I beg you, do not read the report to us. We have read it. Don't even summarize it. Instead, if you could please address a number of issues that arise out of the report. You focus on about a half a dozen countries. Are they typical, in your view, of what's going on in the entire hemisphere? Are they in the middle? Are there some better? Are there some worse? To what extent do you think the model law is adequate if it would be adopted in all of the member states, or do you think there are some gaps there? And in particular, what can and should the Commission and the Rapporteur be doing to support the issues that you raise? So those are some specific questions that arise out of the report that you've submitted, and we look forward to your presentation, which we will give you until 9:30, 25 minutes. That will then leave us a quarter of an hour for further questions. Please, the floor is yours. Muchas gracias, comisionada presidente, honorables comisionados, comisionada y relatora especial para la libertad de expresión. Trataremos de ser lo más breve posible y explorar algunos de los temas que están registrados en el informe, pero esa brevedad, digamos, tiene por objeto abrir el espacio a preguntas que pueda tener la comisión para explorar en profundidad algunos temas. Nosotros somos la delegación de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información y el informe que presentamos es un esfuerzo conjunto que procuró, en primer lugar, tratar de reflejar la situación del acceso a la información pública en distintos países de las Américas. Como ustedes bien saben, el derecho a acceso a la información pública fue reconocido como derecho autónomo en el caso Clau Reyes hace más de 5 años. Más cerca en el tiempo, la Declaración de Principios del Comité Jurídico Interamericano y la Ley Modelo de Acceso a la Información de la OEA le ha dado a este derecho un fuerte respaldo normativo supranacional. Los avances y retrocesos de Latinoamérica de la última década nos permiten valorar el acceso a la información como una herramienta democrática para conocer las actividades del Estado, para promover la participación política y para ejercer otros derechos fundamentales. Entendemos que, y esto es algo en lo que coincidimos todas las organizaciones que integramos la Alianza Regional, el derecho de acceso a la información pública se postula fundamentalmente en oposición a una cultura del secreto que impregna todas las estructuras del Estado y que es producto, entendemos, de largos años de gobiernos dictatoriales y gobiernos autoritarios en la mayoría de los países de la región. En este sentido, el derecho a acceso a la información supone un Estado transparente y una ciudadanía activa que lo interpela, y es en esa relación entre Estado y ciudadanía donde el derecho a acceso a la información cobra vida. Para ello es absolutamente imprescindible que este derecho de acceso a la información sea implementado por el Estado a través de leyes especiales, como sucede en 11 países de América Latina y en más de 80 de todo el mundo. Hemos articulado la presentación en 3 partes distintas, porque los países a los cuales vamos a hacer referencia se encuentran en posiciones distintas en relación al derecho de acceso a la información pública. Algunos de ellos, por ejemplo, no cuentan con ley de acceso a la información. Otros cuentan con leyes de acceso a la información pública y se encuentran en procesos de implementación, y en ese proceso de implementación encuentran dificultades de distinto tipo. Y finalmente hay países en la región, como es el caso de Chile o México, que cuentan con leyes de acceso a la información pública, que ya llevan varios años de ser implementadas esas leyes y que, sin embargo, en esos procesos se encuentran nuevos desafíos de cara al futuro. Yo me referiré específicamente a los países que no cuentan con leyes de acceso a la información pública. Como ustedes saben, en el caso Clau Reyes, la Corte Interamericana señaló específicamente que las restricciones al derecho de acceso a la información pública deben ser establecidas por medio de una ley en sentido formal y material. Muchos países de América Latina no cuentan con una ley de esas características. Algunos países, como es el caso de Colombia, Brasil, Costa Rica, Paraguay y Venezuela,
es posible reclamar el derecho de acceso a la información pública con base en la Constitución Nacional o en la Convención Americana de Derechos Humanos. Otros países como Bolivia y Argentina cuentan con regímenes infralegales que ya llevan algunos años de vigencia y que sin embargo han demostrado en los últimos años su absoluta incapacidad para promover de una forma adecuada y como exigen los estándares internacionales el derecho de acceso a la información pública. Me referiré concretamente a estos países a tres problemas específicos que me interesa destacar especialmente. Estos problemas son tres tipos de ausencias. En primer lugar, la ausencia de procedimientos administrativos para acceder a la información pública en manos del Estado. En segundo lugar, la ausencia de políticas de transparencia activa. En tercer lugar, la ausencia de autoridades competentes que implementen este derecho. En cuanto a la ausencia de procedimientos, esta situación se da en varios países en donde no existen procedimientos administrativos para acceder a la información pública. En este punto nos gustaría ser enfáticos y señalar que el derecho de acceso a la información pública no puede considerarse que esté plenamente vigente hasta tanto no existan procedimientos administrativos ágiles y adecuados que permitan a los ciudadanos acceder a la información pública. En muchos de estos países, este derecho, como decía antes, puede ser reclamado judicialmente. Sin embargo, la vía judicial creemos que presenta dos limitaciones muy poderosas respecto a este derecho. En primer lugar, la vía judicial no es un mecanismo ágil para acceder al derecho. En general, lleva mucho tiempo y hace que el derecho no sea útil, por ejemplo, para promover políticas de transparencia y, fundamentalmente, para ejercer y defender otros derechos fundamentales, como muchas de las organizaciones que integramos la Alianza Regional hacemos. En segundo lugar, el acceso, la vía judicial presenta problemas en términos de acceso a la justicia. No todos tienen acceso a abogados, no todos tienen acceso al conocimiento legal específico que es necesario para poder acceder a la justicia. Ello afecta especialmente a los sectores de menores recursos y a los grupos desaventajados. Incluso cuando en estos países los recursos judiciales funcionan razonablemente bien y la jurisprudencia de esos países en general tiende a otorgar el acceso a la información cuando la misma es reclamada judicialmente, de todas formas nos parece inaceptable que esta sea la única vía disponible. Finalmente, hay algunos países en donde leyes de secreto de Estado generan dificultades específicas y concretas, como es el caso de Venezuela con la creación del CESNA, un organismo peculiar, que esta comisión en la Subrelatoría Especial para la Libertad de Expresión han seguido de cerca y con preocupación. También existen en algunos países, como Venezuela, casos de hostigamiento a quienes solicitan acceso a la información pública en un marco no regulado o de manera informal. El segundo punto que me gustaría destacar es la ausencia de políticas de transparencia activa. Cuando no existe ley de acceso a la información pública, el Estado simplemente muestra absoluta inconsistencia respecto de la información que debe poner a disposición de los ciudadanos en Internet de forma oficiosa. Es el caso, por ejemplo, de Paraguay, donde algunos organismos públicos presentan información adecuada en sus páginas de Internet y donde otros no. O, por ejemplo, también es el caso de Argentina, donde algunos organismos públicos, fundamentalmente electorales últimamente, han puesto a disposición información en Internet muy relevante, pero que sin embargo es subida a Internet en formatos que no pueden ser procesados por los ciudadanos y de ese modo la información, que en teoría es útil, se vuelve absolutamente inútil fundamentalmente para defender otros derechos. Y finalmente el punto que me gustaría destacar, que me parece clave, es la ausencia de autoridades competentes que impulsen el acceso a la información desde dentro del Estado. Eso hace que el derecho de acceso a la información pase a depender de una forma inaceptable en la voluntad, la buena o mala voluntad de los funcionarios públicos de las distintas dependencias que integran el Estado. Esto genera problemas de distinto tipo y que se han podido ver, por ejemplo, específicamente en casos como la Argentina y Bolivia, sobre los cuales podemos profundizar si a ustedes les interesan posteriormente. Para concluir, entendemos que la falta de leyes de acceso a la información pública en estos países muestra simple y llanamente que el derecho a acceso a la información pública no se encuentra vigente. Me parece que en este punto queremos ser enfáticos y esa es nuestra interpretación de la situación actual. En estos procesos ha habido procesos de debate de leyes en el Parlamento, en los congresos de los distintos países, que han fracasado por distintas razones. Aquí las situaciones son ya particulares entre los distintos países, pero allí hemos visto desinterés, desidia, franca oposición política en algunos lugares, como por ejemplo en la Argentina y Brasil, y también hemos visto hasta la oposición de algunos medios de comunicación a las leyes de acceso a la información pública que consideran que se trata de una regulación inaceptable de la libertad de expresión, como ha sucedido por ejemplo en el caso de Paraguay. Estos problemas tienen, como dije antes, por causa y efecto una cultura del secreto que nuestros países han heredado de gobiernos pasados autoritarios.
esta cultura del secreto debe ser combatida desde el Estado y nos parece que el primer paso imprescindible para que esa cultura del secreto sea desterrada y para que el Estado adopte prácticas democráticas es la sanción de una ley de acceso a la información pública. Sin embargo, ese primer paso necesario no necesariamente es suficiente, como también hemos detectado en los países que cuentan con leyes de acceso a la información pública, pero que han encontrado dificultades enormes en su implementación. En ese sentido, la falta de leyes de acceso a la información pública genera un ambiente cultural poco favorable y que impide el desarrollo de buenas prácticas. Voy a hacer la palabra a mi colega Edison Lanza, quien se va a referir a los países que cuentan con leyes de acceso a la información pública y que han encontrado problemas a la hora de implementarla. Buenos días, señora comisionada presidente, señoras y señores comisionados, señora relatora para la libertad de expresión, gusto estar con ustedes. Bueno, me voy a referir básicamente a los 11 países que en la actualidad aprobaron leyes de acceso a la información pública en la región y se encuentran en una etapa crítica que hace la implementación y el funcionamiento de sus instituciones de transparencia y acceso a la información. El hecho de que la Asamblea de la OEA en el año 2010 haya adoptado una ley modelo de acceso a la información pública y en forma conjunta una guía para su implementación nos está diciendo algo acerca de la importancia que se le adjudica a la existencia de instituciones políticas públicas, de instituciones y políticas públicas para establecer eficazmente la protección del derecho a la información. Entonces, las leyes de acceso a la información y sus reglamentaciones traen consigo nuevas obligaciones de implementación por parte de los estados y un esfuerzo adicional por parte de los gobiernos y las burocracias de la región que aún mantienen una cultura del secreto arraigada en muchos casos como venimos de ver. Me voy a referir a algunos patrones que encontramos en distintas instituciones que incluyen estas leyes de acceso a la información pública en la región. En primer lugar, sobre los impedimentos en las solicitudes de acceso a la información. Las investigaciones existentes indican que la existencia de leyes de acceso a información pública que regulan plazos y consecuencias en caso de que el Estado se niegue a cumplir con la entrega de información incrementa las posibilidades de un efectivo ejercicio del derecho, lo que de por sí constituye un avance. Sobre los estándares que las normas legales que ya se aprobaron en la región hasta el momento incluyen, vamos a hacer algunas puntualizaciones. En los países que han aprobado normas, en general la definición de información pública es amplia. También existe una tendencia a no discriminar entre ciudadanos o no ciudadanos a los efectos de realizar pedidos de información en cualquiera de los estados. Ninguna ley de acceso a información pública en la región exige a las personas, además, probar qué tipo de interés tiene en la información, excepto en algún caso en República Dominicana. Sin embargo, hay carencias preocupantes en los marcos normativos ya aprobados que necesitarían de pronto una segunda reforma en materia de transparencia y de acceso a la información. Una carencia a nivel normativo en todas las leyes de acceso a la información es la ausencia de la prueba del interés público y del daño derivada de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esa prueba del daño implica, y lo dice también la Ley Modelo Interamericana, que el Estado no debe negarse a brindar el acceso a la información pública, salvo que el daño causado al interés protegido por el Estado sea mayor al interés público en general al acceso a la información. Tampoco los marcos normativos, algunos de esos marcos normativos tampoco obligan a todas las instituciones estatales, lo cual es, esto sí, muy preocupante. El Poder Legislativo y el Poder Judicial son grandes ausentes como sujetos obligados en las leyes de acceso a la información pública en países como Chile, Perú y México. Por lo tanto, entendemos, y esto lo queremos subrayar, que la región debe redoblar los esfuerzos para lograr que todos los países incluyan a todos los poderes dentro del marco de transparencia que establecen las leyes de acceso. Pocas leyes de acceso a la información en la región establecen salvaguardas para el acceso a la información vinculada a investigaciones de violaciones a los derechos humanos. Y esto es importante por la función que cumple el derecho de acceso a la información como protector de otros derechos fundamentales. En la región, solo la ley uruguaya tiene un capítulo específico en ese sentido. Algunos rasgos también queremos compartir con ustedes del funcionamiento en la práctica de los procesos de pedido de acceso a la información. La mayor parte de estos países, los niveles de solicitudes que quedan sin respuesta continúan siendo elevadas en todos estos países. Teniendo en cuenta que casi todas las leyes tienen más de 2 años de aprobado, esto sigue siendo y es un rasgo preocupante, un patrón preocupante. De acuerdo a la investigación denominada Venciendo la cultura del secreto que se anexa, países como Argentina, Ecuador, Bolivia y Nicaragua aún registran en la región altísimos niveles
de denegación de información por silencio y por falta de fundamentación alguna de los estados. En lo que respecta a brindar acceso a la información en tiempo y forma, México, Chile y Uruguay registraron los mejores porcentajes de respuestas con porcentajes superiores al 50% de las solicitudes realizadas. Los servidores públicos, en conclusión en este capítulo, parecen no tener incorporado aún en la región el deber de brindar acceso a la información pública en forma expedita y completa a los funcionarios. En la mayor parte de los países de la región se han registrado casos, además, en que los sujetos obligados declaran confidencial información alegando la protección de datos personales y razones de seguridad nacional. Creemos que son dos excepciones que han sido interpretadas en forma extensiva en la región y sobre las cuales el Sistema Interamericano de Derechos Humanos puede aportar mucho en el sentido de lograr armonizar estos intereses en juego. Me voy a referir brevemente a la institución de la transparencia activa, como recién Ramiro lo mencionaba. El acceso a la información por medios electrónicos se funda en la idea de facilitar a los ciudadanos la evaluación de sus gobiernos a través de Internet y las nuevas tecnologías de la comunicación. El estado de la transparencia activa es dispar en los países de la región. En general, la información sobre presupuestos, remuneraciones, gastos del Estado, estructuras jerárquicas, informes anuales de todo tipo y compras estatales no se encuentran disponibles en formatos amigables para el público en general en las páginas web de los organismos evaluados. Cuando la información se encuentra disponible, no necesariamente es de fácil acceso y en muchos casos está desactualizada. Estudios de transparencia activa en Argentina, Chile, México, Ecuador, Bolivia, Uruguay, Guatemala, República Dominicana y Perú muestran una gran dispersión en cuanto a la cantidad y calidad de información disponible en línea. Todos los estados, entonces, creemos, deben hacer un gran esfuerzo para que todos los sujetos obligados por las leyes de acceso cumplan con el mínimo de información publicada proactivamente y que está claramente establecidas en esas clases de información que deben publicar, están claramente establecidas en las leyes respectivas. Quiero referirme brevemente a los organismos de aplicación. La propia ley modelo interamericana establece que si no existen organismos de implementación y garantía del derecho a la información con independencia necesaria para llevar adelante su tarea, no es posible desarrollar precedentes que puedan guiar el comportamiento de los sujetos obligados. Tenemos la mayor parte de los países, por ejemplo Ecuador, Nicaragua, Panamá, Guatemala, Honduras y Uruguay, no tienen un órgano garante del acceso a la información independiente que pueda y tenga el poder de emitir recomendaciones vinculantes a los sujetos obligados. Estos países que mencioné, solo los organismos garantes, cuando existen, solo pueden emitir recomendaciones que los sujetos obligados pueden estar obligados a seguir o no, o decir, a su propia voluntad pueden cumplir o no. Nicaragua es el caso emblemático en este sentido, porque la ley ordena crear la coordinación de acceso a la información pública para supervisar la aplicación de la ley y servir de instancia de apelación para los ciudadanos. A 4 años de aprobada esta ley, esa instancia aún no ha sido ni creada en los hechos, ni reglamentada, ni tiene presupuesto. Perú y República Dominicana también presentan rasgos preocupantes en este tema, en el entendido de que las leyes de acceso respectivas no incluyen un organismo garante y por lo tanto el acceso a la información queda a libre voluntad de los organismos obligados. Brevemente me voy a referir a 3 temas rápidamente que tienen que ver también con la implementación del derecho: la capacitación, la participación y la situación de los archivos nacionales en cada uno de los países estudiados. En casos como México, Chile, Perú y Uruguay, las capacitaciones han sido muy limitadas y los fondos destinados a capacitar a servidores públicos insuficientes. En otros países, como Guatemala y Nicaragua, el gasto y el esfuerzo en capacitar a los ciudadanos y a los funcionarios lo han hecho las organizaciones de la sociedad civil. Creemos que queda mucho por hacer en materia de capacitación tanto de funcionarios como difusión del derecho entre los ciudadanos. Finalmente, en materia de archivos, es una de las cuestiones olvidadas y de las dimensiones olvidadas en general en la región, por cuanto los sistemas de archivo de varios países se remontan incluso al momento mismo de la creación de los estados, o en algunos casos a las leyes de archivos basadas en la doctrina de la seguridad nacional establecidas en las décadas
en las dictaduras de la década de los 70 y los 80, en por ejemplo Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú. En los estados de la región existe una visión de la gestión de los archivos como un área menor y de menor importancia en general, que es desplazada como un aspecto poco relevante dentro de las funciones del Estado, y creemos que es una de las cosas que debe gestionarse el cambio en este sentido, y por lo tanto la aprobación de leyes de acceso a la información debe ir además en conjunto con la aprobación de leyes de sistemas de archivos nacionales modernos y eficientes. Voy a dejar por aquí y voy a ceder la palabra a Moisés Sánchez, que va a hablarnos de los desafíos del acceso a la información pública en la región. Muy buenos días, señora presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señora relatora para la libertad de expresión. La situación que antes se describió implica la generación de una serie de desafíos para nuestra región. Desafíos que, de no cumplirse, pueden implicar serios riesgos para que las leyes de información realmente sean efectivas en nuestra América. En primer lugar, y me quiero referir a 5 puntos, en primer lugar, la generación de causales de secreto y de reserva más allá de lo que establecen las leyes o los estándares internacionales. Hay una tendencia que existe en nuestra región de incorporar argumentos de secreto, sea por vía convencional, jurisprudencial o reglamentaria, que no están contenidos ni siquiera en los instrumentos internacionales y mucho menos en las leyes locales a veces. Aquí preocupa la situación, por ejemplo, que está viviendo hoy en día El Salvador, que por vía de reglamento se está tratando de incorporar una nueva causal de reserva bastante original, denominada seguridad política, y que claramente no está ni en la ley ni en los estándares internacionales y merece nuestra máxima preocupación, toda vez que eso implica desnaturalizar el contenido mismo del derecho de acceso a la información. En segundo lugar, la alta incidencia que está teniendo para la efectividad de este derecho el uso del argumento de la inexistencia de la información en aquellos países en que existe alguna institucionalidad encargada de velar por este derecho. Se ha constatado en los casos de Chile y México el alto porcentaje de respuesta de los organismos públicos que dicen que la información no existe y que por lo tanto no se puede entregar, llegando a porcentajes bastante elevados. Y eso conduce naturalmente a que para muchos servidores públicos sea más fácil argumentar que la información no está, no existe, no se encuentra o que fue destruida, en vez de utilizar la vía legal que son las causales de secreto o reserva. Esta es otra forma de desnaturalizar la aplicación de este sistema. En la práctica, esto se ha constituido en una nueva causal de secreto que merece la máxima atención de esta comisión, puesto que de extenderse esta práctica podría llegar a la inefectividad del derecho de información pública. En tercer lugar, la disminución de la producción de información. En aquellos casos en que hay ley y también en aquellos casos en los que no existe una regulación, se está disminuyendo la actividad registral del Estado. Es decir, los Estados no están produciendo información lo que es relevante para la promoción y el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales. Es una práctica reiterada de los Estados dejar de producir información en distintas materias como una manera de no dar cuenta y no responder a las solicitudes de información de los ciudadanos, lo que está afectando hoy en día, por ejemplo, a países como Venezuela, donde se está dejando de producir información de alto interés público. En cuarto lugar, la falta de atención a la regulación de datos personales. Hoy día en la región estamos viendo de que en momento en que está emergiendo y consolidándose, esperamos, la agenda de acceso a información pública, se están utilizando los argumentos de protección de datos personales como una forma de eludir las obligaciones de transparencia. No hay en este minuto criterios claros para hacer el balance entre el principio de máxima apertura establecido por la Comisión Interamericana, y también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Clos Reyes, y el principio de finalidad en materia de datos. Y esto está haciendo de que en muchos países sea muy difícil acceder a la información necesaria para el control social. Me refiero, por ejemplo, a casos como Argentina, donde por la vía de protección de datos personales se está adicionalmente incorporando la obligación de expresar un interés legítimo para pedir información pública. Y eso ya es una barrera que desnaturaliza los contenidos del fallo Clos Reyes.
También países como Nicaragua o Paraguay, donde es imposible acceder en este minuto a la información de las remuneraciones de los servidores públicos y de sus funciones públicas. Situaciones que están, como en el caso de Paraguay, viéndose en este minuto en la Corte Suprema en un fallo que esperamos sea de la máxima relevancia para ese país. En quinto lugar, la frágil situación institucional en que se encuentran los órganos garantes de acceso a información en los países que tienen algún tipo de solución institucional. Una vez que entran a regir estos órganos garantes, existen reacciones adversas por parte de los estados expresadas en limitaciones presupuestarias, intervenciones en el proceso de nominación de sus integrantes o bien en regulaciones que dan excesiva discrecionalidad a la autoridad ejecutiva para remover a estos funcionarios, a estos importantes funcionarios públicos. En materia de selección de integrantes, llama la atención y es preocupante que no existan criterios claros para elegir quiénes serán los nominados o quiénes deben conformar este tipo de comisiones, no existiendo estándares por parte de los estados respecto de su adhesión a la cultura de transparencia, sobre su perspectiva de género y sobre su historial en derechos humanos. Eso resulta preocupante, puesto que esto conduce a una situación en la cual se promueven integrantes de este tipo de instituciones que no responden a la naturaleza de protección de este derecho. En este sentido, la situación que está viviendo hoy día Chile en el sistema de selección actual está generando problemas que son importantes. Quiero mencionar también el caso de El Salvador, que también por la vía de generar un sistema de alta discrecionalidad por parte del Ejecutivo, está generando problemáticas difíciles de solucionar. Y también la experiencia fallida de Honduras. Para terminar, quisiera decir que es importante que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría para la Libertad de Expresión considere atender esta problemática que de extenderse puede llevar a la ineficacia del derecho de información pública. Hay que recordar que hay experiencias fallidas, como República Dominicana, Panamá, Nicaragua y Honduras, que no prosperaron en la implementación de sus leyes. Y por lo tanto, esto hace necesaria una labor de seguimiento permanente sobre la aplicación de este derecho, incluyendo indicadores en las agendas de las misiones oficiales y en los informes anuales por país que hace esta comisión. Por último, solicitamos que esta comisión y la relatoría se inste a los países que dicten normas especiales sobre acceso a la información pública. Solo de esta manera el derecho de información será efectivo en nuestra región. Muchas gracias. Thank you very much for the information that you've provided, which I'm sure for all of us up here has provoked a number of questions. I have a few specific ones, and then I will ask my colleagues for their questions, and we will give you then time to respond to them. And I'd like to start with asking you to clarify the lines of and definition of what you mean by public information. You've talked about personal data. We have to be concerned about the right to privacy, which is also one of the rights we're guaranteed in the Inter-American Instruments, and judicial independence. You mentioned that you thought the right to information should extend to all branches of governments, but judicial deliberations in every country are confidential to protect the integrity of the proceedings. So I'm wondering where you see the line between public and private information. That's the first question. The second has to do with the scope of the laws that exist, and it's related to a third question. You mentioned international standards in this respect. Are you referring only to the model law, or do you have other sources of standards that you are looking at? In particular, do you use the Aarhus Convention as a model for access to public information? And that's linked then to the question of whether the laws that have been enacted, like Aarhus, are limited to environmental information, to broader forms of information. Do they list what can be accessed or what can't be accessed? Time limits to respond. What do you view as the appropriate time limit?
Another specific issue that can affect access is cost. What are the range of costs that are imposed? In Aarhus, it says it should be without cost or at least as a reasonable fee. And then a very large question has to do with government secrecy laws, which exist everywhere. And I'm wondering if you have looked at these in terms of finding an appropriate narrow drafting of government secrecy laws, and do you have any statistics on criminal prosecutions for violating government secrecy laws? In the era of Wikipedia, WikiLeaks, this has become a huge issue. So those are the questions I would be very interested in having you address. So I'll ask our Second Vice President, Rodrigo Escobar Gil, and then Maria Silvia Guillen, and finally the rapporteur. Sí, lo primero, agradecer a los peticionarios por este informe tan importante que nos han presentado sobre un derecho básico para el fortalecimiento de nuestras democracias. En la línea de Daina, de nuestra presidenta, yo también quería hacer unas preguntas, pero más bien de tipo general, y estaría orientada a analizar con más detenimiento cuáles serían los límites básicos y también los requisitos que se puede exigir para el acceso a la información pública. El derecho a acceso a la información pública, como todo derecho, tiene unos límites que nadie cuestiona. Sin embargo, pues para no hacer inocuo ese derecho, es importante pues que se trate de unos límites mínimos, al igual que los requisitos para el acceso a esa información. Entonces yo quería pues que nos proporcionaran más información sobre este punto, aun cuando forma parte de unos estándares internacionales. Lo importante es determinar cómo podrían aplicarse para la evaluación de las regulaciones existentes en la región sobre esta materia. Haría solo esa pregunta para también darle la oportunidad a nuestra comisionada María Silvia Guillén y a la relatora para la libertad de expresión. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por el informe que nos han presentado. Yo tendría dos preguntas. En primer lugar, lo han mencionado muy rápidamente, pero quisiera conocer un poco la valoración que ustedes tienen sobre la evolución que están teniendo los estados en cuanto a posibilitar el acceso a los archivos el acceso a la información de los archivos que vienen desde las épocas de las dictaduras en algunos países, en algunos estados. Y una segunda pregunta que tiene que ver con que efectivamente una ley de acceso a la información es el camino, el punto de partida para que efectivamente se logre el acceso a la información por parte de las poblaciones. Pero también hay un elemento cultural que tiene que ver con que en la mayoría de los pueblos de América Latina todavía el derecho al acceso a la información la gente no lo asume como su derecho. O sea, por un lado, el que los estados hayan históricamente guardado en secreto toda la información le ha hecho creer a los pueblos que ese no es un derecho que se tiene. ¿Cómo caminar? ¿Qué estrategias hay de parte de organizaciones como ustedes para ir caminando hacia que los pueblos vayan asumiendo la cultura de acceso a la información? Gracias. Gracias, Presidenta. Yo también quiero agradecer a la Alianza, no solamente por esta audiencia, sino por su constante apoyo a la Relatoría en su trabajo.
Tengo 4 preguntas, algunas se podrán responder acá, otras no, pero me gustaría ponerles de presente que son inquietudes de la relatoría. En la medida en que ustedes puedan darnos información al respecto sería muy útil. En primer lugar, ustedes saben que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha pedido a la Corte Interamericana que declare que un componente de la transparencia activa hace parte del derecho de acceso a la información, en el caso Sarayaco. Y yo quisiera saber cuál es su opinión al respecto. Entiendo que no es un tema fácil para la Corte y quisiera conocer su opinión al respecto. En segundo lugar, la Comisión le pidió a la Corte Interamericana que se pronunciara sobre el deber de producción o captura de la información en el caso Araguaya. Justamente ustedes lo han puesto de presente. La Corte Interamericana avanzó algo, no en los términos en los que la Comisión le pidió que avanzara, pero algo avanzó en el caso Araguaya, sosteniendo que cuando el Estado responde que una información no existe, debe poner de presente todo lo que hizo para poder obtenerla. Nosotros queremos saber si ustedes consideran que ese estándar es un estándar adecuado o que hay que seguir profundizando en esa materia. En tercer lugar, ustedes han hablado de la importancia, y nosotros coincidimos con eso, de los órganos de las autoridades de aplicación. ¿Cuáles son las características que tiene que tener una autoridad de aplicación para realmente poder promover, garantizar el derecho de acceso a la información? Y finalmente quisiéramos saber cuáles son los lugares de mayor preocupación. ¿Cuáles son los lugares en donde hay mayor opacidad? Tenemos pocos recursos. Nosotros no podemos hacer una labor como la que quisiéramos en toda la región. Necesitamos focalizar los recursos que tenemos. Es muy importante de ustedes saber cuáles son aquellos lugares que consideran que representan mayores y dónde hay mejores prácticas. We have asked far more questions than you have time to answer, so we would welcome your submission of written materials at a later time, but we have about 5 minutes for you to pick the ones that you think you can immediately respond to. We have to stay on time because we have hearings every hour through the entire day. So if you could, in, say, 5 to 10 minutes, respond to what you can, and we look forward to receiving other information in written form. Muchas gracias. Bueno, fueron bastantes preguntas. Vamos a tratar de dar una perspectiva general, partiendo de una cuestión que tiene que ver con la definición de la frontera de lo público y lo privado, que es una de las situaciones que en la práctica es el debate que existe en nuestra región. La verdad es que las leyes de información son el punto de partida para empezar a definir esa frontera, que es lo que permite definir también cuál es la información objeto de control social. Por supuesto que las causales de reserva son absolutamente legítimas, están establecidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por ejemplo, temas como seguridad o la privacidad son derechos ampliamente reconocidos y que deben ser balanceados con la transparencia. Sin embargo, lo que nosotros estamos constatando es de que existe un desbalance total entre los contenidos que se les está dando a estas causales de secreto, sea porque no existe experiencia previa, no hay criterios claros a nivel jurisprudencial en los distintos países de lo que se debe entender, por ejemplo, por seguridad nacional y también por información privada, especialmente en este último caso porque no existen la mayor parte de los países leyes claras que regulen la privacidad y la protección de datos personales. Esto conduce a una ausencia jurisprudencial y genera una sensación de choque y colisión entre estos derechos que para nosotros no es real, pero que sin embargo genera conflicto a la hora en que los órganos garantes deben tomar decisiones. Y también, por supuesto, a los tribunales de justicia. Lo que nosotros estamos viendo o percibiendo es que existe una colisión en este minuto que no está resuelta por la jurisprudencia regional entre el principio de máxima apertura o revelación, que fue reconocido como parte de este derecho por la sentencia Clos-Reyes del año 2006, y el principio de finalidad en materia de protección de datos personales, que viene desde hace mucho tiempo atrás y que dice que la información que entregan los ciudadanos al Estado debe ser utilizada única y exclusivamente para el fin que se le entregó.
Hay países en Europa que han entregado una solución en este sentido, como la Comisión de Información Británica, y lo que estamos viendo es que en nuestra región no existen criterios claros. Eso está conduciendo a una situación prácticamente de caos, incluso llegando a situaciones como Argentina, donde esto da pie además para esgrimir el argumento de la necesidad de contar con un interés legítimo para pedir información. Por último, simplemente para finalizar en materia de producción de datos, señalar que efectivamente el caso Araguaya constituye uno de los parámetros importantes que viene a ser, podríamos decir, la continuación y profundización del caso Clos Reyes, y creemos que se debe avanzar en esa materia, fundamentalmente por su alto impacto que tiene en materia de derechos humanos. Bien, brevemente me voy a referir al derecho a la información y a la búsqueda de archivos de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Creo que ahí la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha avanzado en forma consistente en dos casos puntualmente, el caso Gómez Lund versus Brasil y el caso Hellman versus Uruguay, donde específicamente ha establecido que los estados deben cumplir con el acceso a la información y la búsqueda de archivos que, digamos, de algún modo sirvan y tengan efecto para el esclarecimiento, persecución y penalización finalmente de las violaciones a los derechos humanos durante las dictaduras. En ese sentido, y vinculado con esto, el deber de producir y capturar información de los estados, como lo mencionábamos en el caso Araguaya, creemos que la Comisión debe impulsar un estándar donde los estados, cuando invoquen la inexistencia o destrucción de la información, deban agotar los medios a su alcance para encontrar esa información, deban demostrar que agotaron los medios a su alcance para hallar esa información y, si fuera posible, establecer la obligación de reconstruir la información que ha sido destruida. Finalmente, en cuanto a las características de los órganos de apelación que las señoras y señores comisionados preguntaban, bueno, creemos que los modelos de algún modo a seguir en la región son el IFAI de México y el Consejo para la Transparencia de Chile, donde las propias leyes dotaron a estos organismos de autonomía e independencia, ¿verdad?, para establecer estándares y como instancia de apelación y sobre todo que sus resoluciones tienen carácter vinculante y definitivo en el caso de México y vinculantes pero apelables en el caso de Chile. No obstante esto, creemos que hay que estar atentos a algunos intentos que existen en estos momentos por revisar ese tipo de facultades y competencias de los órganos garantes. Por el contrario, creemos que este modelo debe extenderse a los otros países de la región que ya tienen ley y a los que no tienen ley, que no cuentan con organismos garantes con estas características, y creemos que además todas estas cuestiones y el derecho de acceso a la información pública como derecho autónomo debería ser incluido, ¿verdad?, en los reportes anuales de la Comisión. Yo me voy a referir brevemente a la cuestión del secreto, voy a ser breve pero enfático. Me parece que en general en los países de la región las regulaciones que existen sobre el secreto no son acordes con los estándares interamericanos. En muchos casos no están establecidos por una ley, no están establecidos en forma clara y precisa, utilizan términos ambiguos y vagos, esto en general. Me voy a referir a una situación más particular que conozco bien, que es la situación de Argentina, donde directamente es imposible encontrar cualquier tipo de regulación que establezca el secreto de Estado o condiciones. La información secreta, confidencial o reservada existe, pero cuando uno interpela al Estado y le pide que nos dé razones de por qué esa información es secreta, el Estado no puede identificar ningún elemento normativo, ni una ley, ni un decreto, ni ninguna resolución ministerial que justifique el secreto en determinadas informaciones. Concretamente, hoy en día, por ejemplo, el Estado argentino sigue defendiendo en algunas instancias la doctrina de seguridad nacional de la dictadura militar argentina. Nosotros hace algún tiempo presentamos un pedido de acceso a la información sobre decretos secretos de la dictadura que nos fue negado con base en la doctrina, en cuestiones de seguridad nacional relacionadas con la época de 1976 a 1983. Un ejemplo también de esto es el caso de Brasil, donde hay una ley que propuso establecer secreto eterno sobre archivos vinculados con la represión ilegal. Así que entendemos que desde este punto de vista tenemos problemas serios en la mayoría de los países de la región y vamos a ser más precisos en nuestra respuesta por escrito. Brevemente queríamos digamos,
pasar la palabra a representantes de países donde, como preguntaba la relatora, creemos que hay que poner foco porque la situación es más grave que en los restantes países de la región. Gracias. Bueno, para ser directa, los países que si bien es cierto que hay preocupación en los países donde ya hay ley, los países que se encuentran en la peor posición son los países que no tienen ley. En particular, creo que resaltar la posición de Venezuela, mi país, Nicaragua, quizás Colombia, Argentina, Paraguay y Brasil mismo. Es importante para que la Comisión conozca la situación que se encuentra en estos países. Para Venezuela la situación es grave, ya que no solamente no tenemos ley, sino que se han aprobado leyes de opacidad en los últimos meses, en el diciembre del año pasado, en julio del año pasado, y desde enero de este año ha desaparecido la poca información que se presentaba con regularidad en temas tan vitales como el manejo del presupuesto, de los recursos públicos directamente. Para responder a la doctora Guillén, hacemos grandes esfuerzos en el tema de cambiar la cultura de la opacidad por cultura de transparencia. Creemos que la capacitación es infinita y es un trabajo diario y de todos, pero también el convertir el derecho de acceso a la información en una herramienta que sirva a la gente, al común de la gente, a garantizar otros derechos. Eso en Venezuela nos ha servido para que, por ejemplo, tengamos, a pesar de tener el Estado más opaco quizás de la región, tener también los municipios o algunas regiones, algunas gobernaciones con leyes importantes y con esfuerzos importantes de acceso a la información, en donde destacamos el esfuerzo de transparencia activa que se realiza a pesar de los esfuerzos del Estado de acallar la poca información que está disponible. I'm very sorry, but we are out of time. We do have to move on to our next hearing, but we would very much like to receive the information that you have prepared and other information in response to the questions that we have. So thank you very much.